La casa era, en realidad, continua siendo de las que atraen el interés de los curiosos. Originalmente granja, por lo menos en parte, tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas del tejado puntiagudo de la Nueva Inglaterra de mediados del siglo XB3, con dos pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera, como dicta la evolución del gusto en esa época. Estaba orientada hacia el sur y tenía un elevado tejado cuyos dos aleros daban respectivamente a la ladera de la colina y la calle. Su construcción de hace más de siglo y medio se había adaptado al nivelado y al enderezamiento del camino en aquella vecindad particular, pues Benefit Street, llamaba originalmente Back Street, se esbozó como tortuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos y solo se enderezó cuando el traslado de los cadáveres al cementerio del norte permitió abrir camino a través de los antiguos predios familiares. En un principio, el muro posterior se elevaba sobre un campo de hierba que daba como a 20 pisos por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de esta, aproximadamente en tiempos de la Guerra de la Independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire, por lo que hubo que construir en el sótano un muro de ladrillo que dio a esta hundidad parte de la casa una fachada dotada de puerta y dos ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle Nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se descartó el resto del espacio intermedio y en sus paseos Poe debió de ver solo un muro vertical de ladrillos que nacía del borde de la acera, coronado en una altura de 10 pies por la pesada silueta de la antigua casa en tejada propiamente dicha. Los terrones, propiedad de la familia, se extendían por la parte trasera y subían buen trecho por la loma hasta casi llegar a Water Street. El espacio al sur de la casa, el que lindaba con Benefit Street, quedaba naturalmente muy por encima del nivel de la actual acera, creando una plataforma que acababa en un muro de guijas húmedas y mozas ora- horadado horadado por un tramo muy inclinado de estrechos escalones que conducían al interior entre paredes que formaban una especie de desfiladero y desembocaban en la parte superior de un despeinado macizo de césped, muros de ladrillos resumantes y jardines descuidados cuyas desalojadas urnas de cemento tiesto, rumbrosos caídos de trípodes de nudosas patas y objetos parecidos hacían parecer más atractiva por contrastes la puerta principal maltratada por la intemperie, con su montante roto, pilastras jónicas podridas y carcomida cornisa triangular. Lo que oí de muchos acerca de la casa maldita fue meramente que la gente moría en ella en cantidad impresionante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos 20 años después de haberla construido. La casa era indudablemente malsana, tal vez a causa de la humedad y de los hongos que crecían en el sótano del tufo enfermizo que lo contaminaba. Todo de las corrientes de los pasillos o de la ciudad del agua de los bomba y del pozo. Esas cosas ya eran lo bastante malas y ellas culpaban las personas que yo conocía de las desgracias de la casa. Únicamente los cuadernos de notas de mi tío, el articulario doctor Elihu Whipple, me revelaron menudamente las más oscuras y vagas suposiciones que formaban una corriente folclórica subterránea entre los sirvientes más antiguos y la gente humilde, sospechas que nunca llegaron muy lejos y fueron en su mayor parte olvidados cuando Providence se convirtió en ciudad importante con una población moderada y cambiante. En realidad, los habitantes serios de la ciudad nunca consideraron la casa como encantada exactamente. No se hablaba de ruidos de cadenas, ni de heladas corrientes de aire, ni de pagones de luces, ni de caras en las ventanas. Los extremistas decían que traía mala suerte, pero no pasaba de ahí. Lo irrefutable era que en ella moría un gran número de personas, o mejor dicho, que en ella habían muerto un gran número de personas, pues después de ciertos peculiares acontecimientos acontecidos allí hace más de 60 años, el edificio había quedado abandonado debido a la imposibilidad de alquilarlo. Aquellas personas no murieron todas repentinamente por una causa determinada, parecía más bien que su vitalidad iba siendo minada de una manera insidiosa y que su resistencia dependía de su mayor
mayor o menor fortaleza natural, y las que no morían mostraban en diversos grados un tipo de anemia, confusión y a veces una decadencia de las facultades mentales que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Añadirse que las casas vecinas parecían estar plenamente libres de aquella perniciosa condición. Eso en cuanto sabía antes que mis insistentes preguntas llevaran a mi tío a mostrarme las notas que finalmente nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi niñez la casa maldita estaba vacía por sus árboles desnudos, nudosos y viejos, su alta hierba de una palidez extraña, cizaña y de aspectos de pesadilla en el abandonado patio en el que jamás se posaron los pájaros. Los muchachos salíamos a irrumpir la finca y aún recuerdo mi terror juvenil provocado no solo por la morbosa calidad de aquella siniestra vegetación, sino ante la atmósfera y el olor de la ruinosa casa, cuya puerta abierta cruzábamos frecuentemente en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría y una expresable desolación rodeaban los precarios paneles de madera que cubrían las paredes. Se están metiendo los mosquitos. Los desvencijados postigos interiores, el papel de los muros que colgaba a tiras, la escayola que se desmoronaba, las inseguras escaleras y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban. El polvo y las telarañas daban una mayor matiz de desdidia a aquel ambiente atemorizador, y muy valiente tenía que ser el muchacho que se aventuraba por la escalera que conducía al desván, una pieza espaciosa y alargada con vigas al descubierto, iluminada solamente por la incierta luz de las pequeñas buhardillas de sus extremos y repleta de un montón de acornes, sillas y ruecas rotas que infinitos años de dejadez habían cubierto y adornado de formas monstruosas y diabólicas. Pero después de todo, el desván no era la parte más terrible de la casa. Lo que nos provocaba mayor repulsión era el húmedo sótano, aunque quedaba completamente por encima del nivel del suelo, en el lado que miraba a la calle, separado de la asistida acera por un enclenque tabique de ladrillo en el que se abrían una puerta y una ventana. No sabíamos si frecuentarlo atraídos por su estímulo fantasmal o en eludirlo para bien del alma y la cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más pronunciado allí, y además no nos gustaba la blanca fungosidad que surgía algunas veces del duro suelo de tierra en los vernos lluviosos. Aquellos hongos de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior tenían formas verdaderamente horribles, detestables caricaturas de setas de especies desconocidas. Se pudrían pronto y en determinada fase de descomposición adquirían una leve fosforescencia, de manera que los transeúntes nocturnos hablaban bien a veces de los fuegos fatos que brillaban detrás de las destrozadas cristales de las ventanas por las que se esparcía el mal olor. Nunca, ni siquiera en las más descabelladas vísperas de todos los santos, bajamos al sótano de noche, pero en algunas de nuestras visitas diurnas pudimos percibir la fosforescencia, especialmente si el día era oscuro y húmedo. También cantábamos a menudo una cosa más sutil, algo muy extraño que era, sin embargo, en el mejor de los casos apenas una sugestión. Me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra, un depósito vago y cambiante de moho y nitro que en ocasiones queríamos ver entre la esparcida fungosidad. Cerca del inmenso fogón de la cocina del sótano, algunas veces nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la estampa de una persona encorvada, aunque generalmente no existía tal parecido y con frecuencia ni siquiera la veíamos. Cierta tarde la lluvia en aquella sensación fue especialmente intensa, ya que además había creído ver una especie de amenación tenue, amarillenta y temblorosa que emergía del dibujo en dirección a la campana de la chimenea. Le hablé a mi tío del asunto. Se limitó a sonreír ante aquella curiosa fantasía, pero me pareció que había en su sonrisa una matiz de reminiscencia. Más tarde me di cuenta de que en algunas de las antiguas leyes que circulaban por la región había una idea semejante a la mía, una idea que también surgiría a las formas de vampiro y de lobo que tomaban el humo de la gran chimenea, y de los anómalos contornos adoptados por algunas de las retorcidas raíces de árbol que se abrían camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos. 2. Mi tío no me dio a conocer las notas e informes que había reunido acerca de la casa maldita hasta que fui un hombre adulto. El doctor Whipple era un médico juicioso y conservador de la antigua escuela, y a pesar del interés que le inspiraba la casa, no anhelaba
a un muchacho a pensar en cosas anormales, sus propias opiniones en el sentido de que el edificio había sido construido en un pasaje insalubre. Insalubre. No tenía nada de normal, pero se daba cuenta de que el pintoresquísimo de lo que había causado su propio interés podría asociarse en la mente fantástica de un muchacho con toda clase de macabras imaginaciones. Mi tío era un soltero, un hombre de pelo blanco, de rostro depilado, vestido a la antigua, historiador local detestable, destacable, que había roto frecuentemente una lanza contra guardianes de la tradición, tal polémicos como Signer R.C. Ryder y Thomas W. Bicknell. Vivía con un criado en una antigua casa georgiana de Alabón, escalinata y barandal de hierro que se levantaba amenazadoramente con North Court, en calle de empinada pendiente junto a la mansión colonial de ladrillo en la que su abuelo, primo de un famoso corsario, el capitán Wappel, que en 1772 quemó la goleta Gaspé de su majestad, había votado el 4 de mayo de 1776 por la independencia de la colonia de Rhode Island. A su alrededor, en la húmeda biblioteca de techo bajo y blancos paneles que la humedad hacía amarillar de pesada repisa labrada sobre la chimenea y ventanas de pequeños cristales color vino, se guardaban las reliquias y documentos de su antigua familia, entre los cuales había mucha ambigüedad, alusiones a la casa maldita de Benefit Street, ese nocivo lugar que se encuentra lejos, pues Benefit Street corre a lo largo del borde de la precipitada pendiente por encima del tribunal, por donde treparon las primeras casas de los colonizadores. Cuando mi tío me consideró lo bastante maduro como para digerirla, puso ante mis ojos una crónica realmente extraña, a pesar de la longitud de su contenido, lleno de estadísticas y monótonas genealogías. Corría por ella una hembra continua de tenaz y perseverante horror y de malignidad per, preternatural que me impresionaron más que el buen doctor. Sucesos independientes se encajaban entre sí de maneras asombrosas y detalles al parecer insignificantes prometían un potencial de espantosas posibilidades. Una nueva y ardiente curiosidad surgió en mí, comparada con lo cual la que sentí de muchacho era débil y rudimentaria. La primera revelación me llevó a realizar una investigación a fondo y finalmente aquella estremecedora búsqueda que resultó tan desastrosa para mí y para los míos, pues mi tío insistió en unirse a las esquizas que yo había iniciado, y tras haber estado cierta noche en aquella casa, no volvió a salir conmigo. Ahora estoy solo, sin aquel espíritu amable cuyos largos años estuvieran llenos de honor y virtud, buen gusto, benevolencia y erudición. He erigido una runa de mármol en memoria suya en el cementerio de St. John, el lugar bien amado de Poe, el recogido soto de altísimos sauces que quedaba sobre la loma, en donde tumbas y lápidas se agrupaban serenamente entre la mole blanquecina de la iglesia, las casas y los muros de contención de Benefit Street. La historia de la casa que se abría paso entre un laberinto de fechas no evidenciaba nada siniestro en lo referente a su construcción, ni en lo referente a la honorable familia que él la edificó, y sin embargo desde sus comienzos la rodeó un aura de calamidades que rápido alcanzó proporciones de mal agüero. La historia esmeradamente recopilada por mi tío comenzaba con la construcción del edificio en 1763 y desarrollaba el tema de una desacostumbrada cantidad de detalles. Sus primeros moradores fueron William Harris, su esposa Rhodey Dexter y sus hijos el Canat, nacida en 1755, Abigail, nacida en 1757, William Jr. nació en 1759 y Ruth, nacida en 1761. Harris era un pudiente mercader y marino. Dedicaba el comercio a las Indias Occidentales y relacionado con la firma de O'Brien Brown y sus sobrinos. Después de la muerte de Brown en 1761, la nueva casa de Nicholas Brown
Le nombró capitán del bergantín Prudence, construido en Providence de 120 toneladas, lo que le permitió construir la nueva casa que había anhelado tener desde que contrajo matrimonio, el lugar que había escogido, una parte de la últimamente enderezada Back Street, calle nueva y de buen vecindario que corría a lo largo de la ladera de la colina que dominaba el populoso Cheapside. Reunía todo lo que pudiera desearse, y la casa hacía honor al solar que ocupaba. Era todo lo buena que podía ser proporcionada una fortuna moderada, y Harry se apresuró a mudarse a ella antes que naciera el quinto hijo que esperaba la familia. Ese hijo, un varón, llegó en diciembre pero nació muerto. Durante un siglo y medio no iba a nacer en aquella casa ningún niño vivo. En el mes de abril cayeron enfermos los niños, y Abigail y Ruth murieron poco después. El doctor Job Ives presagió el mal con una clase de fiebre infantil, aunque hubo otros que hablaron de simples debilitaciones y decaimientos. En cualquier caso, la enfermedad parecía ser infecciosa, pues en el mes de junio Hannah Brown, una de las dos criadas de la casa, murió de la misma dolencia. Lightson, la otra criada que quejaba constantemente de debilidad y hubiera retornado la granja de su padre de no haber sido por el gran cariño que le cobró a Mejitabel Rehoboth, que había sustituido a Hannah. Ellie falleció al año siguiente, año triste en verdad, pues en él murió el mismo William Harris, debilitado por el clima de la Martinica, donde sus ocupaciones lo habían retenido durante largas temporadas en la década anterior. Robbie, su viuda, nunca se repuso de la pérdida de su marido y la muerte de su primogénita, Elkanah, ocurrida 2 años después, significó el golpe decisivo a su razón. En 1768 fue víctima de una locura benigna y quedó confinada en el piso superior de la casa. Su hermana mayor, Mercy Dexter, soltera, llegó a la casa para cuidar de la familia. Mercy es una mujer muy poco atractiva, huesuda, de gran fortaleza física, pero su salud empeoró visiblemente desde su llegada. Profesaba un profundo afecto a su desventurada hermana y un cariño especial al único sobrino que le quedaba, William, que luego de haber sido un niño fuerte y robusto se había convertido en un muchacho flacucho y enfermizo. Ese mismo año murió Meitabel, y el otro criado, Preserver Smith, se fue sin dar una explicación coherente y alegando simplemente algunas historias poco razonables, y decidiendo que no le gustaba el olor de la casa. Durante algún tiempo Mercy no pudo obtener más ayuda, pues 7 muertes y un caso de locura, todo ello en un periodo de 5 años, habían comenzado a promover habladurías repetidas primerizamente junto a la lumbre y convertidas luego en ilógicos rumores. Finalmente logró unos criados que no eran del pueblo. Anne White, una mujer melancólica de la parte de North Kingstown, que hoy forma la villa de Exeter, y un hombre competente venido de Boston que se llamaba Zenas Lowe. Anne White fue la primera en dar forma concreta a los rumores. Mercy nunca debió tomar a criada alguna de la comarca de Nose Neck Hill, pues esas tierras remotas y arrastradas eran entonces como hoy semillero de las más alarmantes supersticiones. En 1892, fechas relativamente recientes, las gentes de Exeter exhumaron un cadáver y quedaron ceremonialmente el corazón para frenar ciertas supuestas apariciones perjudiciales para la salud y la paz de la población, y pude imaginarse cuál era el punto de vista de esa comarca en 1768. Aún habló mucho indiscretamente, y al cabo de unos meses Mercy la despidió, reemplazándola con una fiel y amable criada de Newport, María Robbins. Mientras tanto, la infortunada Robbie Harris, en su locura, daba rienda suelta a sueños y falsas aprensiones de la más horrible especie. Había veces en que sus gritos se hacían insoportables, y durante largos periodos decía tales horrores que su hijo tuvo que ser mandado a casa de su primo, Peleg Harris, que vivía en Presbyterian Lane, cerca del nuevo edificio del colegio universitario. El muchacho parecía mejorar después de esas visitas, y de haber sido Mercy tan inteligente como bien intencionada, hubiera dejado que el chico se quedara a vivir permanentemente en casa de Peleg. La tradición no está de acuerdo en lo que Miss Harris gritaba en sus estallidos de violencia, o mejor dicho, los relatos son tan absurdos que se invalidan a sí mismos, pues resulta efectivamente irrazonable oír que una mujer que solamente tenía rudimentarios conocimientos del francés gritara durante horas enteras
veras emplean un francés grosero y coloquial, o que la misma persona en la vigilia soledad de su habitación se quejara amarga y excitadamente de una presencia que le miraba fijamente y la atormentaba con detalles y mordiscos, con dentelladas y mordiscos. Cena, el criado, murió en 1772 y cuando Mistress Harris se enteró, lo celebró con risas y alborozo, algo incomprensible en ella. Al año siguiente falleció siendo enterrada en el cementerio del norte junto a su marido. Cuando comenzó la guerra con Inglaterra en 1775, William Harris, a pesar de sus 16 años y de su enclenque constitución, logró alistarse al ejército de observación a los órdenes del general Greene, y a partir de entonces empezó a mejorar su salud y a ganar en prestigio. En 1780, siendo capitán de las fuerzas de Rhode Island en Nueva Jersey, mandadas por el coronel Angell, conoció a Phoebe Hetterfield de Elizabethtown. Taunton contrajo matrimonio con ella y la llevó consigo a Providence. Al año siguiente, cuando le licenciaron honrosamente en el ejército, el retorno del joven soldado no fue un acontecimiento feliz. La casa, es cierto, se encontraba aún en buen estado, la calle se había ensanchado y le habían cambiado el nombre de Back Street por el de Benefit Street, pero el antes robusto y cuerpo de Mercy Dexter se había concogido y desmejorado curiosamente, y ahora en una patética figura encorvada de voz cavernosa y desconcertante palidez, característica singularmente compartida por María, la única criada que quedaba. En el otoño de 1782, Phoebe Harris dio a luz a una niña muerta, y el día 15 del siguiente mes de mayo, Mercy fallecería tras una vida laboriosa, sombría y virtuosa. William Harris, convencido por fin de la naturaleza definitivamente perjudicial de su casa, decidió abandonarla y cerrarla para siempre. Consiguió alojamiento provisional para su esposa y para él en Hostería de la Bola de Oro, recientemente abierta. Dispuso de la construcción de una casa nueva y mejor en Westminster Street, en el ensanche de la ciudad, al otro lado del Gran Puente. Allí nació en 1785 su hijo Dud, y allí vivió la familia hasta que el desarrollo y necesidades del comercio las llevaron a ubicarse al otro lado del río, más allá de la loma, en Angel Street, en el nuevo barrio residencial del este, en donde el desapareció Archer Harris construyó su lujosa y fea residencia con tejado a la francesa en 1876. William y Phoebe murieron víctimas de la epidemia de fiebre amarilla en 1797, pero Dud fue creado por su primo Rathbone Harris, hijo de Peleg. Rathbone era un hombre práctico y arrendo de la casa de Benefit Street. A pesar del deseo de William de conservar la desalquilada, consideró que tenía la obligación hacia su pupilo de sacar el máximo beneficio del patrimonio del muchacho, y no le interesaban las muertes y enfermedades que produjeron continuos cambios de inquilinos, ni la creciente aversión que la casa generalmente inspiraba. Es probable que sintiera únicamente enojo cuando en 1804 las autoridades municipales le dieron orden de fumigarla con azufre, alquitrán y alcanfor, como consecuencia del comentado fallecimiento de 4 personas, probablemente originado por un brote de fiebre epidémica. Se dijo que el lugar olía a fiebre. El propio Dud no pensó gran cosa en la casa, pues llegó a ser oficial de un banco corsario y prestó servicios con distinción en el Vigilant, mandado por el capitán Cajun en la guerra de 1812. Retornó ileso, contrajo matrimonio en 1814 y fue padre aquella memorable noche del 23 de septiembre de 1815, en que una gran tormenta arrastró las aguas de la bahía hasta que cubrieron la mitad de la ciudad, arrojando una gran balandra a la buena altura de Westminster Street, de manera que sus matiles casi golpearon las ventanas de los Harris, en simbólica afirmación de que el recién nacido Welcome era hijo de marino. Welcome no sobrevivió a su padre, pero sí vivió lo suficiente para morir gloriosamente a Frederick
Fredericksburg en 1862. Ni él ni su hijo Archer supieron nada de la casa maldita, sino que era un engorro casi imposible de enredar, tal vez a causa de la perniciosa humedad y del olor a viejo y abandonado. En realidad no volvió a ser alquilada después de una serie de muertes que culminaron en 1861 y que pasaron inadvertidas a causa de la emoción de la guerra. Carrington Harris, el último descendiente de varón de la familia, la conocía solo con un lugar abandonado, pintoresco y centro de leyendas hasta que yo le conté mi experiencia. Se proponía demolerla y construir en el solar un nuevo edificio de apartamentos, pero después de mi narración decidió dejarla en pie, instalar cañerías y alquilarla. No se ha tropezado todavía con ninguna dificultad para encontrar inquilinos. El horror ha desaparecido. Puede, puede imaginarse lo hondamente que me impresionaron los anales de los Harris. En esta interrumpida historia parecía anidar una persistente maldad superior a todo lo que yo había conocido en la naturaleza, una maldad manifiestamente relacionada con la casa y no con la familia. Corroboró esta impresión la colección menos sistemática de heterogéneos datos de mi tío, leyendas procedentes de rumores de criados, recortes de periódicos, copias, certificados de defunción extendidos por médicos, colegas suyos y cosas semejantes. No pude reproducir todo ese material, pues mi tío fue un perseverante investigador del pasado y sintió gran interés por la casa maldita, pero puedo referirme a diversos puntos destacados que llaman la atención por sus repeticiones en muchos informes procedentes de diversas fuentes. Por ejemplo, los rumores de la servidumbre concordaban casi unánimemente en imputar el sótano, con sus hongos y su mal olor, la supremacía en la perniciosa influencia. Hubo criadas, Anne White principalmente, que se resistía a usar la cocina del sótano, y por lo menos tres leyendas muy concretas hablan de las extrañas formas casi humanas y diabólicas que tomaban las raíces de los árboles y las manchas de moho en esta parte de la casa. Estas últimas me interesaban profundamente, recordando lo que yo había visto de chico, pero tuve la sensación de que la mayor parte de la importancia había quedado en cada caso, oscureciendo en buena parte por añadiduras sacadas del común acervo de cuentos locales de fantasmas. Anne White, con su superstición típica de Exeter, había difundido la más estrambótica y al mismo tiempo más coherente de las historias o patrañas, según la cual tenía que estar enterrado bajo la casa de unos vampiros o muertos que conservan la forma corporal y viven de la sangre o del aliento de los seres vivos, cuyas espantosas huestes envían sus formas o espíritus acechantes al exterior durante la noche para terminar con un vampiro. Dicen las comadres, hay que desenterrarlo y quemarle el corazón y por lo menos atravesarlo con una estaca, y la tenaz insistencia de Anne en que debía acabarse el suelo del sótano en busca de cadáveres había sido la causa principal de que la despidieran. Pero sus historias encontraron un amplio auditorio y se aceptaron más fácilmente porque la casa estaba edificada efectivamente en un lugar que en otra época serviría de cementerio. Para mí eso tenía menos importancia que ciertos detalles realmente desconcertantes. La queja del criado Preservet Smith, que había precedido a Anne sin oír jamás hablar de ella, de que luego le chupaba el aliento por las noches, los certificados de defunción de las víctimas de la fiebre en 1804 expedidos por el doctor Chad Hopkins, en que se mencionaba que las cuatro personas carecían inexplicablemente de sangre, y los oscuros desvaríos de la pobre Rowdy Harris cuando se quejaba de los agudos dientes y ojos vidriosos de una presencia semivisible. Aunque libre de frívolas supersticiones, estas cosas me producían una extraña sensación de que se incrementó al leer los recortes de periódico de fechas muy distintas relativas a muertes acaecidas en la casa maldita. Uno de los Providence Gazette and Country Journal del 12 de abril de 1815 y otro de Daily Transcript and Chronicle del 27 de octubre de 1845, y que pormenorizaban un espeluznante suceso. Otra repetición resultaba extraña. Parece ser que en ambos casos las personas agonizantes, en 1815 una dulce anciana llamada Stafford, y en 1845 una maestra de mediana edad llamada Eliezer Durfer,
se, trans, se transfiguró horriblemente transformándose su mirada y pretendiendo morder la garganta del médico que la atendía. Todavía más extraño fue el caso que se puso término el alquiler de la vivienda, una serie de muertes por anemia parecidas de locura en el curso de la cual los enfermos atentaban contra la vida de sus parientes mediante incisiones en el cuello o en las muñecas. Esto sucedió en 1860 y 1861, cuando mi tío comenzaba a ejercer su profesión de médicos y antes de partir por el frente oyó hablar mucho del caso a sus colegas más viejos. Lo que resultaba realmente inexplicable era la forma en que las víctimas, gente ignorante, que aquella casa maloliente y rehuida no podía alquilarse a otra clase de personas, murmuraban imprecaciones en francés, lengua que era imposible que hubieran estudiado verdaderamente. Aquella hacía pensar en la pobre Radie Harris de casi 100 años antes, y tanto impresionó esto a mi tío que empezó a reunir datos históricos acerca de la casa a su regreso de la guerra. Después de escuchar los relatos personales de los doctores Charles y Westmask, realmente evidencié que mi tío había pensado mucho en el asunto y que se alegraba de mi propio interés abierto y comprensivo, que le permitía discutir conmigo cosas de las que otros se hubieran reído. Su imaginación no había llegado tan lejos como la mía, pero presentía que el lugar tenía algo de raro por su potencial para la imaginación, que valía ser tomado en consideración como inspiración en el terreno de lo grotesco y lo macabro. Por mi parte estaba dispuesto a tomar todo el asunto con gran seriedad y empecé inmediatamente no solo a revisar las pruebas, sino a copiar tantos datos como pudiera reunir. Hablé muchas veces con Arch Harris, el anciano propietario de la casa, antes de que muriera en 1916, y conseguí de él y de su hermana soltera todavía viva una auténtica corroboración de todos los datos que mi tío había reunido.